Mientras encuentras tu Biblia en 2 de Samuel, mientras me ubico aquí, y esta historia que vamos a leer tiene una gran connotación o una gran identidad con nosotros hoy. Pareciera como de esas pocas historias que en tan breves versos o en tan breves palabras tiene un alto poder de comunicación, de identidad y a la vez de llevarnos a la acción. Esta es una de las historias que desde la primera vez que la leí me impactó, porque no habla de un acto triunfalista. Lo que vamos a leer no habla de un discurso motivacional de lanzarse al heroísmo, sino habla de una realidad de qué hacer cuando la adversidad nos impacta, cómo enfrentar lo que no podemos manejar humanamente hablando y cómo con la ayuda de Dios podemos atrevernos a lanzarnos adelante. A mi vida siempre impactó esta palabra que vamos a leer, y en el transcurso de los años pareciera ir incrementando un mayor grado de enseñanza, de revelación, aportando recursos nuevos, porque nunca dejaremos de entrar en tiempos de crisis. Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿no es verdad? Pero también para alcanzar la gloria hay que enfrentar y superar. Y es el proceso en el cual estamos. Y en este pasaje vas a encontrar algo tan real como el aire que respiramos. Vamos a ponernos de pie. 2 de Samuel capítulo 23, no había dado la cita, perdón, y el verso 20. Si lo puedes leer conmigo en voz alta, nada más me tengo que ubicar aquí para no entorpecer a la labor de las cámaras. Si lo puedes leer conmigo, por favor. Verso 23. No, verso 20, perdón. Ya me quiero ir más largos. Verso 20 dice lo siguiente: después, Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Es un verso tan breve, pero con un alto poder de transmitir una gran cantidad de enseñanza para nosotros el día de hoy. La naturaleza humana, a pesar de estar ya nosotros en el siglo XXI, prácticamente continúa en las mismas condiciones. Y contar con los recursos del Señor a nuestro favor para hacer frente a los tiempos de tormenta, a los tiempos inesperados, en los ciclos donde circunstancias parecen repetirse con un alto grado de peso, podemos entonces tomar algunas lecciones emanadas de esta palabra para no perder la fe, para mantener la certeza que aún lo que escapa de nuestras manos, Dios sigue teniendo el control. Y aún cuando tenemos adversarios con un alto grado de capacidad superior a las nuestras, eso no elimina la posibilidad de que Dios entre en acción y nos recuerde, nos revele y nos provea de los recursos que necesitamos para hacer frente a los retos. Este hombre Benaya es uno de mis preferidos. Si tú leyeras este capítulo, vas a encontrar que el rey David tenía 2 tipos de personas a su alrededor. Tenía a 3 de los más valientes. El ejército de David se caracterizaba por contar con un grupo de valientes que estaban dispuestos a dar su vida. Pero no solo tenían valor, habían desarrollado una habilidad, habían ejercitado sus capacidades y talentos para poder enfrentar los retos con un alto grado de efectividad. Pero habían aprendido la lección más importante:
Las cualidades y características personales no eliminan, no retiran la fe, la confianza y el valor que Dios da. Nuestros talentos y recursos no son sustitutos de seguir dependiendo de nuestro Dios. Por el contrario, Dios nos los ha dado para irlos depurando. Y en la medida en que tú y yo aprendemos a utilizar lo que ya tenemos y trasladarlo a una esfera de mayor impacto, es como también le daremos honor y gloria a nuestro Dios. Hoy esta palabra tiene al menos 3 elementos en común contigo y conmigo. 3 elementos que son críticos. Lo voy a leer. 3 elementos o 3 condicionantes en las que tú y yo estamos de igual manera. Regresemos al verso 20. Dice: Él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso y estaba nevando. Él enfrentó 3 cosas que tú y yo tenemos en común: el peor de los enemigos, el peor de los lugares y las peores condiciones. Lo voy a repetir. Tenemos algo tan común con Él. Él enfrentó al peor de los enemigos, en el peor de los lugares y bajo las más extremas condiciones. Y no obstante, Él decidió, Él eligió continuar en la carrera que Dios le había propuesto, que renunciar y abstenerse. ¿Por qué es característico Benaya? Él había nacido en una cuna muy distinta a la militar. Él descendía de padres sacerdotes, o sea, su papá era un sacerdote. Por lo tanto, él estaba ya desde pequeño preparado para la vida espiritual. Él había aprendido cómo servir a Dios, amar, cómo entregarse, cómo vivir de tal manera que cada momento de su vida agradara a Dios. Él tenía una posición cómoda, estable, segura. Y nos preguntamos, ¿qué le motivó? ¿Qué cambió su presente para elegir una vida con una gran demanda y exigencia que aún tenía que colocar su propia vida en riesgo? Como dijeran, él la tenía hecha. No tenía que preocuparse absolutamente de nada. Pero llega un momento en la vida de toda persona donde tiene que hacer decisiones, donde debe determinar su presente y su futuro como resultado de sus principios y convicciones y lo que ha sido llamado. En otras palabras, Dios no ha colocado anticipadamente un lugar donde tienes que forzosamente estar, sino que tienes la libertad de elección de poder hacerlo. Qué grato. Imagínate que le diga a mi hija, tú vas a ser la pastora porque el Señor así lo que... No. Dice mi hija, no. Eso es algo que viene ahí. Pero, ¿qué llevó a este hombre a cambiar radicalmente su estatus? Eso es algo que nosotros decidimos en un momento dado de nuestra vida. Desde los consejos de nuestros padres, la formación que tuvimos, pero finalmente optamos por elegir lo que decidimos. Y estamos aquí hoy como resultado de nuestras decisiones. Benaya tuvo que aprender a desarrollar, a prepararse para lograr adquirir una posición donde no había recomendados, donde no por ser hijo del sacerdote tendría que ocupar un lugar de honor. Él se tenía que ganar esa posición. Él tenía que esforzarse por alcanzar el lugar que él quería tener. Y eso es una realidad de nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que todo en la vida tiene un precio, todo en la vida tiene un costo. Y es necesario aprender para poder lograr alcanzar lo que uno desea.
Benaya no tenía que competir en cierta manera con esa gran cantidad de valientes. Y vaya que eran valientes. No era como hoy con las armas y la tecnología que se tiene. Era pelear cara a cara, espada con espada, frente a frente. Y tenía que haber una gran habilidad para lograr obtener la victoria. Este hombre, Benaya, decide cambiar el resto de su vida por elegir una carrera en la que sus padres probablemente no estaban de acuerdo. Pero él determinó que su futuro y su historia se escribiría de la manera como él sabía o como él pensaba que Dios lo había llamado a hacer. Para empezar, necesito decirte lo que significa Benaya. Significa el hombre que Dios está construyendo. En otras palabras, el creyente que Dios está construyendo en ti y en mí. Está hablando de un proceso constructivo, de un proceso continuo, de un proceso que no va a culminar el día de hoy. Tendrá un compás de espera, tendrá un momento de paz, de gozo, de regocijo, de victoria, pero posteriormente continuará. Y ese nombre Benaya, al conocer precisamente lo que su padre le había colocado como nombre, entendía que había un horizonte más amplio, una esfera más elevada a la cual se podía aspirar. Y este hombre inicia su gran aventura de la siguiente manera. El peor enemigo que tenía que enfrentar era un león. Y nos decimos, ¿cómo que un león? Obviamente debió ser un tiempo de sequía o de hambruna para que un animal salvaje pudiera descender de las colinas e introducirse en el ámbito de los humanos y buscar un lugar donde poder beber y donde poder alcanzar la oportunidad de conseguir presas. Y ese león se adentró en la cisterna que alimentaba a su pueblo. No había otra opción. No había otra forma de poder alimentar o saciar la sed de su pueblo si alguien no enfrentaba a ese adversario. Y a veces nosotros con los enemigos que tenemos, y puede ser de diversos frentes, pero ciertamente a veces enfrentamos al peor enemigo de nuestra vida. Y en ocasiones somos nosotros mismos. Pero no vamos a hablar nosotros mismos hoy. Eso es algo que nos va a ir llevando. Pero nosotros creemos que hemos llegado al final de nuestra carrera, que ya no sabemos cómo hacer algo para cambiar las circunstancias porque nos enfrentamos a alguien que supera nuestras capacidades, a alguien que rebasa nuestros recursos, a quien tiene un alto poder de superioridad de derrotarnos en un momento determinado. Pero hay características que ya tenemos nosotros previamente colocadas por Dios, que somos responsables de llevarlas al frente o sustituirlas, o impedir que éstas emerjan para que nosotros tengamos la victoria. Así que Benaya decide descender o adentrarse en esa cisterna. Un león, quiero decir, un león, ahora sí que sin rasurar, hambriento, feroz, dispuesto a todo. Una de las características del león es que es un animal que siempre va adelante. No se amedrenta. Aun cuando es superado o rebasado en número, no se amedrenta. Confía en su fuerza, confía en sus garras. Sabe que tiene el poder para desbaratar lo que está al frente. Pero yo creo que el león se encontró con un león más grande que él.
Nunca sabemos cuánto poder, cuánta condición interna Dios ha colocado en nosotros hasta el día que nos vemos frente a frente con aquello que nos rebasa, con aquello que está lejos de nuestra capacidad aún de pensar, y no nos damos cuenta que hay un enorme poder dentro de nosotros que tiene la facultad de enfrentar para ir superando las cosas. Por eso esta historia es de mis favoritas y me identifico con él. 3 enemigos en común que siempre estarán ahí. El peor de los enemigos, bajo las peores circunstancias y con el alto grado de tener un conflicto enorme. Bien, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? ¿De dónde procedía el valor que este hombre manifestó? La Biblia nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Él fue enseñado a enfrentar la vida en la medida en que su padre, como ejemplo, fue capaz de mostrarle. Y hemos estado hablando acerca de ejemplos estos últimos tiempos. Porque podemos enseñarles a nuestros hijos la palabra, pero si no tiene el respaldo de acciones contundentes, estas no serán efectivas. Y en los primeros palabras que leímos, el padre mostró un alto grado de entrega, de ejemplo. Y esto le proveyó entonces darse cuenta que la vida tiene diversas facetas. Tiempos de gloria, tiempos de victorias, tiempos de gozo, pero también hay tiempos de lágrimas. Hay tiempos de ansiedad, de temor, tiempos de retos, tiempos donde las circunstancias parecen ser tan amenazantes que no creemos que hay un mañana. Pero Dios sigue teniendo el control en cada una de ellas. El peor de los enemigos no disminuyó su avance. No le impidió a Benaya. Recuerda su nombre. El hombre o el carácter o el creyente a quien Dios está construyendo. No hay condición en tu vida o en la mía que nos acontezca o nos impacte que Dios previamente no lo haya permitido. Todo lo que Dios permite que venga a nuestra vida no es para eliminar, destruir, desvanecer, es para propiciar, generar ese carácter en nosotros que nos va a ir forjando día con día. Y aún las más grandes lecciones son aquellas donde somos confrontados y nos vemos indefensos e incapaces. Pero es ahí precisamente donde nuestra confianza, nuestra fe y lo que hemos recibido de Dios será la realidad más grande en nuestra vida. Nosotros entonces determinamos nuestro mañana como resultado de lo que hacemos. Y aquí hay una palabra que coloqué, por eso tengo que leerla. Nuestros antecedentes, tu pasado, mi pasado, no determinan ni el éxito ni el fracaso, solo son puntos de referencia. Voy a decírtelo una vez más. Nuestro pasado o nuestro legajo de condiciones que vivimos no determinan ni el fracaso ni el triunfo. Nosotros vamos a elegir escribir la historia el día de hoy para ese futuro. Jóvenes, si esto ustedes lo llegan a colocar en esa amplitud, ustedes van a definir lo que quieren llegar a ser el día de mañana. No son las peores circunstancias las que van a eliminar o impedir que lo hagas. No es el peor de los enemigos el que les va a impedir llegar. Es determinar, cruzar esa barrera y con la ayuda de Dios enfrentar e ir adelante. A veces le conferimos al lugar el poder de retener, de definir nuestro presente y nuestro mañana y cruzamos los brazos y nos quedamos sin hacer algo. Porque todo lo que pudimos lo invertimos y no tenemos ya la habilidad. Perdón. Pero el lugar no puede definir nuestro mañana. Las circunstancias actuales no determinan mi futuro. Solo son un medio para que se pueda lograr. No podemos adjudicarle a las circunstancias la capacidad de cambiar radicalmente el mañana. Solo son un conflicto actual en este momento, pero son superables con la ayuda de Dios.
Si el enemigo más grande determinara mi futuro, no estaríamos aquí. Si las circunstancias fueran lo que colocara a mi vida la victoria o la derrota, no estaríamos aquí. Las circunstancias no pueden definir lo que estoy llamado a hacer. Me pueden retener, me pueden limitar el momento, pero no me pueden impedir tarde o temprano llegar al final de mi carrera. Y en este punto necesito hacer un paréntesis. Hay una mujer en la historia que tal vez te va a sorprender. Se llamaba Harriet Tubman. De cariño le decían Menta, porque su nombre era Aramantis. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esta mujer? ¿Qué hizo esa mujer? ¿Por qué trascendió a la historia? Ella tenía los 3 agravantes. Enfrentó al peor de los enemigos. Enfrentó el peor lugar y bajo las más terribles condiciones. Esta mujer nació siendo esclava. Déjame recordar la fecha. En 1820 nació en Estados Unidos, siendo esclava, sin derechos, sin tener acceso a la educación. Desde los 5 años servía en el hogar de los amos como una chica que no tenía más que una sola misión: servir, servir y servir. Esta mujer, un buen día, saliendo a comprar los víveres de sus amos, fue golpeada salvajemente con una pesa. Antes se usaban pesas, hoy la mayoría a lo mejor no lo sabe, jóvenes. Ustedes usan las electrónicas, pero antes había medidas de pesa que se colocaban en la balanza. Esta niña fue impactada en su cabeza y fue dejada por muerta. De ahí en adelante sufrió una gran cantidad de convulsiones y de conflictos, de tal manera que los amos pensaron que ya no iba a valer un solo centavo, y lo único que iba a servir esa mujer era para cargar, para hacer la labor más horrible. Pero tenía algo tan especial esta mujer. Tenía una madre creyente, tenía una madre cristiana, donde cada día, para contrarrestar los efectos de los crueles amos y de las falsas predicaciones de los pastores que llegaban a veces los domingos a compartirles a ellos que Dios era blanco y no negro, esa mamá fue tan sabia que le enseñó las historias de la Biblia, lo que tus hijos y los míos aprenden. Y esta niña, en vez de amargarse, en vez de tener un odio, se dio cuenta que estaba bajo el peor enemigo, la esclavitud, bajo las peores condiciones, sin leyes a su favor, y bajo el lugar más crítico, cadenas. Sin niñez ni adolescencia, llegó a los 29 años. Y a los 29 años exactamente tuvo la oportunidad, porque los iban a vender. Y a los 29 años tuvo la oportunidad de esconderse. Tuvo que caminar casi 150 kilómetros escondiéndose en los montes, comiendo lo que pudiera, hasta llegar a la ciudad de Filadelfia, donde había libertad. 150 kilómetros recorrió. No llevaba lonche. Había escapado. Pero ella sabía exactamente a lo que había sido llamada.
Cuando llegó a Filadelfia, dijo: estoy libre, soy libre. Pero aquí es donde empieza su historia. Se dio cuenta que su libertad no traía satisfacción a su vida, que había una enorme cantidad, incluyendo sus padres, sus hermanos, su familia, que estaban experimentando esa situación de esclavitud. Y ella decidió empezar a rescatar esclavos. Qué tremendo. A ella la llamaban la Moisés. Empezó a rescatar a esclavos por las noches, en una carreta, o a veces caminando. Y ella tenía un código secreto para hacerle saber a las personas con quienes iba a tratar para sacarlos de ahí. ¿Sabes cómo? Eran cantos cristianos. Y con sus cantos, los que estaban escuchando y entendían, sabían el lugar, la hora y todo. Pero déjame poner esto que tenemos aquí. ¿Se ve bien? ¿Ya? Sigue un segundo más. La última gota de sangre en mis venas por liberarnos. Si hay problemas, estás lista. Haré lo que sea necesario. Ven donde tenga que ir. Ese monstruo llamado esclavitud ya está. La libertad o la muerte. Wow. Qué increíble. Esta mujer decidió hacer lo siguiente. Sabía estos tres adversarios que había, pero no se intimidó. Sin lugar a dudas, su madre le había haber contado algo de Benaya. Esta mujer decidió unirse al ejército para poder cambiar la historia. Esta mujer dirigió un ataque por barco. ¿Sabes cuántos esclavos liberó en su vida?
mínimo 750 esclavos, arriesgando su vida, porque ella sabía a quién había creído y cuál era la razón del llamado de su vida. Nosotros no hemos llegado, gracias a Dios, a circunstancias de esta naturaleza, pero tenemos que entender que las condiciones que hoy nos están confrontando no deben definir nuestra vida. Nosotros necesitamos seguir teniendo en las manos del Señor nuestro presente, nuestro mañana, y seguir escribiendo la historia. Eso es lo que esta palabra trata de comunicar. Que los momentos que nosotros enfrentamos no deben definir el final, deben ser el vehículo, la avenida a través de la cual la fe, nuestros principios y convicciones deben emerger para dar lo mejor de nosotros. Nosotros determinamos, no por los antecedentes, no por el lugar donde estamos, no por la cantidad de adversarios que tenemos, nosotros vamos a definir nuestro futuro. Y es determinar, accionar el día de hoy a pesar de y en contra de. Este viernes Adrián compartía algo acerca de no permitir que otros definan nuestro mañana. Nosotros necesitamos seguir adelante. La iglesia necesita volver a sus orígenes y recordar que tenemos un enorme poder disponible a cada uno de nosotros. Necesito recordarte una gran verdad que a veces se nos olvida debido a las circunstancias que tenemos, pero Dios ha colocado un enorme poder dentro de nosotros con un alto grado de efectividad, pero parece estar dormido hasta que no lleguemos a la convicción de que ese poder es posible que emerja en las circunstancias menos propicias. Dios le ha dado a cada creyente un enorme poder, al más débil como al más alto. Le ha dado una calidad, una cantidad de poder ilimitado y recursos a su disposición. Pero este creyente necesita recordar que a pesar de los elementos contrarios, circunstancias, momentos, personas, necesitamos remontarlo con la ayuda de Dios. Eso es lo que se necesita. No estamos hablando de una fe atrevida que no tiene fundamentos. Estamos hablando de una fe que cree, que sabe, porque emerge de la palabra y entonces es capaz de lanzarse adelante. Porque cuando conoces a Dios, sabes lo que Dios quiere y lo que Dios desea para tu vida y lo que Él es capaz de hacer a favor de nosotros. Es importante que nosotros regresemos una vez más a esta condición. La adversidad actual no debería definir nuestra historia. Nos puede impactar, nos puede sorprender y aún detener momentáneamente, pero no somos llamados a permanecer estáticos. Somos llamados a accionar, a orar, a movernos y creer que en Dios tenemos toda esa oportunidad de ir adelante. Esta mujer, Harriet, si no hubiese tenido una madre comprometida para enseñarle fe, ella se hubiera conformado simplemente con ser salva ella sola. Pero tenía un gran peso en ella. A mayores privilegios, mayores responsabilidades. En un tiempo donde la mujer no tenía voz ni voto, ella dirigió la operación más poderosa para salvar a esos esclavos. Solo Dios puede darnos oportunidades, pero siempre y cuando estemos dispuestos a ir adelante. Tal vez donde tú y yo estamos hoy nos está frenando. Tal vez decimos ya llegué al límite, no puedo cruzar la barrera. Tal vez las circunstancias me están indicando que Dios quiere que me quede, porque a veces tenemos una mala interpretación de las circunstancias. Creemos que cuando hay un silencio de parte del cielo es decir, hasta aquí llegamos. Pero es cuando Dios está esperando, como ese gran ejército de testigos en el cielo que están mirando hacia abajo diciendo, vamos, adelante, sí se puede, vamos. Esta historia para mí es importante. En mi vida me ha ayudado mucho esta historia. No como parte de un pasado, sino como algo tan real que puedo usar el día de hoy y saber que los creyentes del pasado, de hoy y del mañana tendrán similares adversarios.
pero nosotros determinamos cómo reaccionamos ante ellos. Nosotros definimos cómo vamos a escribir la historia. Y es que, recuerda el nombre Benaya. Dios está construyendo tu carácter. ¿Dónde? En medio de donde estás. Bajo las circunstancias que estás, con el trato de las personas que tienes. Pero no para quedarnos con los brazos cruzados y decir, llegamos hasta aquí, no. Es para que emerja entonces ese potencial ya previamente colocado para que tú y yo vayamos adelante. Benaya nunca buscó un lugar para ser reconocido. Pero si tú lees la historia de Benaya, te vas a dar cuenta que él iba en un ascenso continuo hasta llegar a ser el guardaespaldas del rey David. Él no estaba compitiendo contra otros, pero él sabía que los lugares y las posiciones se alcanzan por acciones, no por recomendaciones. Y esa es la vida del cristiano, remontando siempre esa hostilidad, enfrentando siempre posturas incongruentes. Pero justo ahí es donde Dios desea llevarnos a un mejor nivel y calidad de vida, a desarrollar un carácter que no es capaz de aceptar un no por respuesta, sino que va a luchar por ir desarrollando esa fe preciosa que le va a conducir a una condición de una estatura a la cual somos llamados. Dios te ha dotado de talentos y capacidades, de recursos que no son el límite. Escúchame bien, no son el límite. Dios te los ha dado para que en tu desarrollo y ejercicio entonces puedas llegar a un nivel más elevado. Un ejemplo, David. David fue llamado por Dios, pero mientras estaba en el campo enfrentando a los adversarios, él usó una honda, pero no la de onda de los chavos, ¿no? Una honda. La responsabilidad de David no solamente era orar y buscar y adorar a Dios. Su responsabilidad era depurar cada día esa capacidad de acertar en la medida en que pudiera dar en el blanco. Y él desarrolló esa capacidad. ¿Para qué? Cuando llegó el peor de los enemigos, Goliat. Y aquí hay algo que necesito decir lo siguiente. Cuando estamos ante las peores condiciones, cuando estamos frente al peor enemigo, pensamos que no hay salida. Déjame decirte, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una salida. Pero necesitamos entonces actuar como Dios espera, seguir confiando en el Señor y continuar avanzando, haciendo posible lo que a nosotros nos compete, porque Dios hará de lo imposible posible. El gigante tenía un punto vulnerable. Goliat tenía un punto vulnerable. Recuerda, era una armadura prácticamente imposible de superar. Pero solo había un punto en el que era posible derrotarlo. Eso es lo que Dios hace. Tú y yo tenemos una salida. No podemos quedarnos inmóviles. Nuestra responsabilidad es clamar, buscar y accionar, y Dios nos dará la salida. Dios nos dará la libertad. Dios nos dará la victoria. El mundo se puede cansar, las personas pueden decir llegamos hasta aquí, pero la fe dice Dios tiene más. Hay recursos todavía más altos de los que tenemos. Y es que si a veces tenemos la oración como un único medio de llorar, a veces no nos damos cuenta que la oración también tiene un alto grado de efectividad en la guerra espiritual. A veces creemos que la oración es para desahogarnos, para solo decir Señor ya no puedo, y sí es correcto, pero esa es una parte.
Pero cuando descubrimos que tenemos armas que superan la capacidad de resistencia del enemigo, hay que darle a lo que tenemos. Eso es lo que hizo Benaya. Él sabía que tenía armas que eran superiores a la capacidad del enemigo. Y es que a veces no creemos que las tenemos. Pero cuando tú decides llevarlas a otro nivel de ejercicio, ya la oración no solo es para pedir que Dios nos ayude, que es necesario. Ya no solo pedimos que Dios nos dé para hacer frente a nuestros compromisos, es vital. Pero cuando cambiamos y lo llevamos al otro nivel, donde sabemos que la oración puede influir y Dios tiene el poder para intervenir a nuestro favor y cambiar las circunstancias, es donde tenemos que invertir. Cuando tú lees el libro de Daniel, te das cuenta que Daniel había orado y por 21 días no llegaba la respuesta. Yo hubiera entendido, bueno, Señor, pues ya Kelly, como dice mi hermano, ya 21 días, pues ya no hay solución, ya me voy a quedar quieto, gracias. Ya no voy a orar, quiere decir que ya concluyó mi labor. Pero Daniel tenía una relación con Dios, conocía a Dios. Sus padres le habían dado una gran lección y una gran enseñanza, pero ahora Daniel desarrolló esa relación. Y después de 21 días de orar, llega Gabriel y le dice, no pude llegar antes, pero desde el día que empezaste a orar, la respuesta había salido. Pero en mi traslado del cielo aquí, se me opuso el príncipe de Persia, es decir, en el ámbito espiritual hay una guerra que se está peleando invisible, pero que es una realidad, es otra esfera de lucha. Es ahí donde tú y yo tenemos que darnos cuenta que hay otra esfera en nuestra vida espiritual que requiere inversión, tiempo, dedicación para no permitir que estas circunstancias limiten nuestro avance. Tú y yo somos colocados aquí para hacer que la obra del Señor avance. En lo personal, esto puede alentarte mucho en tu vida laboral, en tu vida empresarial, escolar, en cualquier ámbito. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Los principios que emanan de aquí son para practicarlos en cada esfera de nuestra vida, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia o cuando son situaciones espirituales, en cada momento de nuestra vida. Para concluir, tiempo y ocasión, como dice el libro de Eclesiastés, se presentan a cada persona. Yo estoy seguro que esta mujer, Harriet, jamás pensó ser heroína, ni ser buscada o colocada en la historia como heroína. Aquella mujer que ungió los pies del Señor Jesús, solo llegó por amor y gratitud. Y el Señor le dijo, wow, lo que has hecho será contado a las generaciones. Tú y yo no sabemos cómo somos conocidos delante de ella en los cielos. El apóstol Pablo dijo, un día sabré cómo soy conocido. Imagínate. Tal vez tú eres conocido por un Benaya en el cielo y tal vez tú te ves como alguien incapaz. Lo que Dios está construyendo es para llevarte a otro nivel de servicio, de entrega, de victoria, de éxito. Pero es necesario que este momento presente lo capitalicemos y verlo desde la perspectiva de Dios, para entonces ir hacia adelante. Por eso mencioné que para mí ha sido de gran ayuda. Cuando paso tiempos difíciles regreso a esta escritura y vuelvo a pensar, a meditar, a llorar, ¿por qué no? Y recordar, Señor, gracias. Tú pudiste ocultar muchas cosas en tu palabra, pero a ti te plació dejarlas tan claras. Y el apóstol Pablo escribe y dice que lo que se escribió antes, o sea, todo el Antiguo Testamento, fue para nuestro provecho, para nuestra fe,
para dirigir nuestro presente, para no renunciar a la victoria, para no permanecer ajenos. 3 elementos mencioné y espero que los tengas presente. El peor enemigo, el peor lugar y las peores circunstancias. Todos esos elementos son susceptibles de ser alterados por la gracia y por el poder de Dios. Que nuestra fe no disminuya, aunque se desgasta cuando estamos haciendo frente a la adversidad. Pero regresemos a aquel que tiene la doble porción para traernos una vez más con la certeza, la fuerza para seguir adelante. Benaya es lo que Dios está construyendo en nosotros. Y ese proceso no es que tú y yo ya tengamos 20 años en el Evangelio, 40 años, no. Ese mismo proceso está siendo operado en el que se acaba de convertir hoy como aquel que ya tiene 80 años. Estamos en ese avance. La gran diferencia es, no renunciemos. Son atemorizantes en ocasiones las circunstancias que nos sorprenden, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios sigue teniendo el control. No renunciemos, aunque estemos, se puede decir, contra la pared. Cuando ya no hay salida, Dios siempre tiene un medio de salvación. Qué grato. Vamos a ponernos de pie. El enemigo más grande que sí nos puede derrotar es cuando dejamos de pelear. El conformismo. El apóstol Pablo dijo una frase hablando del boxeo. Él dijo, traducido en mis palabras o parafraseándolo, aunque contra las cuerdas, pero todavía hay salida. Aunque derribado, pero no me han noqueado. A veces podemos estar, es verdad, en la lona, sangrando, pero esa no es la historia final. Ese es solo un capítulo. Nuestra historia tiene mucho todavía que escribirse. Y mientras Dios siga teniendo su voluntad en nosotros, va a cumplir su propósito. Ni tú ni yo nos vamos a poder ir antes hasta que Dios no cumpla su propósito en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque aunque lo que estamos viviendo, recuerda, nada es para siempre, todo es temporal. Aunque se prolongue, tiene un tiempo de vigencia. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que a mí me ha alentado. Y yo espero que a ti se convierta en una de esas lecturas que cuando dice ahora que regreses. Y en la medida en que profundices en ella, el Espíritu Santo va a emplear esa capacidad de comprensión, de revelación, proveyéndote sus dones para enfrentar la vida. Y yo creo que hoy es un buen momento también para decirle, Señor, tal vez mis recursos ya no son suficientes, pero los tuyos son abundantes. Tal vez, Señor, he dejado de pelear porque las cosas, el peor escenario, pero no hay peor escenario que tú y yo no podamos luchar. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú nos legaste no una historia para hablar de un pasado, es para hablar de un presente con tanta similaridad con aquellas condiciones que Benaya enfrentó. Y si Benaya fue capaz de superar esas circunstancias como resultado de su confianza en ti, de tener tu respaldo, de saber a quién había creído y a quién pertenece, así nosotros hoy, Señor. Perdona si hemos menguado.
Perdona si nuestra fe se ha venido, Señor, disminuyendo como resultado de hacer frente a todos estos escenarios. Aún perdónanos si nos hemos cansado, Señor. Pero tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Y por eso estamos aquí ante tal invitación. Señor, en tus brazos de amor es el lugar más seguro, el lugar secreto, como el salmista declarara, en tu presencia. Ahí donde mis fuerzas que se debilitaron, tú las haces nuevas. Donde mi fe, al irse agrietando, es nutrida para ser fortalecida una vez más. Ahí donde tu voz una vez más alienta mi alma para continuar adelante, diciéndome: no te rindas, no te dejaré, no te desampararé. Señor, qué privilegio inmerecido recibimos. De tu palabra emanan estas lecciones que nutren nuestra fe. Oh Señor, no solo deseamos ser nutridos para continuar la carrera. Ubícanos en el tiempo y espacio donde otros necesitan ayuda, donde podemos colocar todos estos talentos, capacidades para tu servicio, Señor. Tú no nos llamas a competir con nadie, solo nos llamas a ser nosotros mismos y dejarnos moldear por tus manos expertas para que sigas construyendo en nosotros el creyente que esperas de nosotros, Dios. Padre, en tus manos colocamos el escenario donde estamos. Tú lo conoces absolutamente todo, Señor. Y aún quien está detrás de todo. Tú conoces al peor de nuestros enemigos, Señor. Y en ocasiones tiene diversos nombres: escasez, falta de trabajo, necesidades, enfermedad, desánimo, crítica. Pero no hay poder que el tuyo no lo supere, Señor. No hay condiciones que limiten tu capacidad de accionar, Señor. Ayúdanos a seguir firmes, fieles, para ser leales a ti, Señor, a tu palabra. Y así como a Benaya, Señor, tu respaldo fue total cuando decidió dar el primer paso. En fe lo hacemos hoy, Señor, porque la fe es la certeza, es la convicción, es la seguridad de que ese futuro será realidad, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque aún el más terrible adversario que hoy tenemos enfrente será derribado con tu poder. Será eliminado de nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Bendícenos. Habla con Dios mientras entonamos un canto. Yo he llorado muchas veces hasta hoy delante de Dios. No puedo negarlo. Pero esas lágrimas me llevan a postrarme a sus pies, ser fortalecido y saber que Dios sigue teniendo en sus manos mi presente y mañana. Que aun cuando es amenazante el tiempo, Dios disipa las sombras que empañan mi fe. Habla con Dios. Abrir el corazón no significa
cobardía o llorar significa decirle a Dios quién soy, lo que experimento, lo que enfrento, y de esa manera habrá una comunión preciosa.